Buenas tardes a todos. Teniente de alcalde y delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, don Juan de la Rosa. Vicerrector de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez. Presidente, Junta Directiva, académicas y académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Señora profesora Hermosín, ponente en el día de hoy. Señoras, señores, es para mí un gran honor estar hoy aquí representando al Ayuntamiento de Sevilla y en nombre del alcalde José Luis Sanz les doy la bienvenida a este acto de apertura del curso académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias. También les doy la bienvenida a este lugar emblemático de la ciudad de Sevilla, como es el Alcázar de nuestra ciudad, que hoy abre sus puertas a la ciencia de Sevilla. Si les parece, para iniciar oficialmente este acto, cedo la palabra al presidente de la Real Academia. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, teniente de alcalde Álvaro, por tu acogida en esta tu casa y en la casa de todos los sevillanos en este sitio singular, sin igual, como es el Real Alcázar de Sevilla. Yo quisiera empezar disculpando al rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, que por imperativos de última hora no ha podido estar con nosotros. Y entonces, en su lugar, nos acompaña Julián Martínez, vicerrector de investigación. También quisiera presentaros, aunque no necesita mucha presentación aquí entre académicos, pero al presidente del Instituto de Academias de Andalucía, que también nos acompaña, al secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias y, por supuesto, a nuestra conferenciante de hoy, académica Carmen Hermosín. Querida Carmen, gracias por ofrecerte a impartir esta conferencia. También quisiera darle las gracias y la bienvenida a las autoridades que nos acompañan hoy aquí con nosotros, que a pesar de la lluvia y del mal tiempo, pues han tenido a bien acompañarnos en este acto de apertura de curso que, evidentemente, para la Academia es uno de los eventos más importantes y más significativos a lo largo del año. Como decía, nos acompañan las siguientes autoridades: cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias, Américo Marcelino de la Academia de Bellas Artes de Portugal, Daniel Bilbao de la Real Academia Santa Isabel de Hungría de Sevilla y también decano de la Facultad de Bellas Artes, Luis Capitán, decano de la Facultad de Medicina, Luis Herrero de la Facultad de Biología, Juan Luis Pérez Bernal, decano de la Facultad de Química, Ramón Pico, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, también Mari Carmen Márquez García, vicedecana de la Facultad de Matemáticas en representación de su decano, Felipe Gutiérrez, vicedecano de la Facultad de Física, Otilio Fernández, decano del Colegio Oficial de Químicos del Sur. Y, por supuesto, todos los demás académicos y acompañantes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bien, sin más preámbulo, le damos la palabra al secretario de la Academia, Enrique Fernández, que va a dar lectura, Fernández Cara, que va a dar lectura a la memoria de la Academia del curso 2023-2024. Enrique. Memoria de la Real Academia Sevillana de Ciencias, curso 2023-2024. Durante el curso 2023-2024, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de distintas actividades, tanto de carácter académico como dirigidas al público general. De estas actividades y de otros hechos relevantes se da cuenta a continuación. Se celebraron sesiones de la Junta General los días 8 de noviembre y 20 de diciembre de 2023, 20 de febrero y 24 de junio de 2024, y está prevista la celebración de una nueva sesión el 11 de noviembre de este año. Con fecha 24 de junio, la Junta General acordó el nombramiento como académicos
del doctor Aníbal Ollero Baturone, catedrático de la Universidad de Sevilla, adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros. La doctora Ana Gutiérrez Suárez, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrita al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Y la doctora Rocío González Díaz, catedrática de la Universidad de Sevilla, adscrita al Departamento de Matemática Aplicada 1. El acto solemne de apertura de curso se celebró el día 19 de diciembre de 2023 en la Facultad de Física. Intervino el académico Javier Fernández Sanz, quien pronunció la conferencia inaugural titulada Inteligencia Artificial y Química. El ciclo de conferencias científicas sobre historia y filosofía de la ciencia y la técnica, en memoria del profesor Ramón Queratló Moreno, fue organizado por la Academia en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. Constó de 10 conferencias impartidas entre febrero y junio de 2023. El ciclo de conferencias Los martes de la Academia, como es tradicional, tuvo lugar una vez más en el Santísimo Ateneo de Sevilla. Constó de 7 conferencias repartidas entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. El ciclo de conferencias científicas correspondientes al convenio con la Fundación Cajasol 2023 se celebró en la Sala Antonio Salvador de la Fundación Cajasol en mayo de 2024, con el título Biotecnologías para una sociedad saludable. El ciclo de conferencias Real Academia Ayesa se está desarrollando estos días con el título Horizontes, Ciencia, Tecnología e Ingeniería para el futuro de la humanidad. Del 27 de junio al 20 de julio tuvo lugar en la Fundación Cajasol, organizada por el profesor Guillermo Curbera Costello, catedrático de la Universidad de Sevilla, la exposición Mapas, Patrimonio Cartográfico en Sevilla de los siglos XV a XVIII. Con el tema La inmolación de las células, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y la Fundación Cajasol, tuvo lugar el concurso Arte y Ciencia, seguido de una exposición en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña del 18 de julio al 30 de noviembre de 2024. El 21 de septiembre de 2024 tuvo lugar la presentación del libro Pilotes por el académico José Luis de Justo Alpañés en la oficina del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Sevilla. El 8 y el 10 de febrero de este año tuvieron lugar la presentación de la reedición de la tesis doctoral del académico Javier Aracil y la presentación del libro Ingeniería, la forja del mundo artificial, segunda edición corregida y aumentada del mismo autor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. A lo largo del curso 2023-2024, la Academia ha suscrito protocolos, convenios y acuerdos de colaboración con varios organismos con diversos fines, con la Universidad de Sevilla, con el Ayuntamiento de Sevilla, con la Fundación Cajasol y con Ayesa. Por otra parte, se fallaron y concedieron premios a los jóvenes investigadores doña Laura Pastor Pérez, doña Sara Bachiller Sánchez Arévalo y al doctor Francisco Manuel Baena Moreno. La entrega tuvo lugar el 12 de junio de 2024 en la sede de la Real Maestranza. Están siendo determinados estos días otros premios. Los premios 2024 a investigadores jóvenes y el premio San Alberto Magno a la mejor tesis doctoral en biología de la Universidad de Sevilla. Otros premios y honores han sido los siguientes. El académico Jaime Domínguez Abascal ha sido elegido presidente de la Real Academia de Ingeniería. Los académicos Montserrat Vilá Planella y Pedro Jordano Barbudo han ingresado
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. El académico Benito Valdés Castrillón ha sido nombrado miembro de mérito de la Fundación Carlos III. El académico Miguel Ángel de la Rosa Costa ha sido reelegido secretario general de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica y Biología Molecular. El académico José Luis Manzanares Japón ha sido distinguido con el premio empresarial Círculo 500 a la proyección internacional, concedido por el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Finalmente, los académicos Andrés Aguilera López, Juan Cornejo Suero, Antonio Durán Guardeño, Enrique Fernández Cara, Antonio Gómez Expósito, Pedro Jordano Barbudo, Agustín Rodríguez González Felipe y Montserrat Vilaplanella, y los académicos electos Aníbal Ollero Baturone y Ana Gutiérrez Suárez han sido incluidos en las Stanford University World's Top, listas del 2% de los científicos mejor valorados, elaborada por la Universidad de Stanford en 2023 y en 2024. La Real Academia Sevillana de Ciencias ha continuado recibiendo durante el curso 2023-2024 el apoyo de la Universidad de Sevilla y en particular de las 4 facultades de Ciencias, en cuyas dependencias ha venido desarrollando una buena parte de sus actividades. También ha recibido ayuda fundamental del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Fundación Cajasol, Ayesa y otros organismos y sociedades. Este patrocinio es reconocido por la Academia, que a todos agradece su apoyo continuo, las facilidades dadas para el uso de las instalaciones y locales y su fantástica disposición a colaborar con sus objetivos. Muchas gracias por su atención. Bien, pues pasamos a continuación a darle la palabra a nuestra conferenciante, Mari Carmen Hermosín. Nosotros nos bajamos a la... Pensaba hacerlo de pie, pero creo que me voy a quedar sentada, porque es más cómodo para el ordenador. En fin, excelentísimo señor tenientes de alcalde, ambos, excelentísimo señor presidente de nuestra academia, de nuestra Real Academia Sevillana de Ciencias, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimo señor vicerrector de investigación y demás autoridades presentes. Ilustrísimos compañeros académicos de nuestra academia, amigas, amigos, señoras y señores. Voy a dar comienzo a la conferencia que inaugura el curso 2024-2025 de nuestra academia y que lleva por título El origen de la vida en la Tierra y las arcillas, presuntas implicadas. En esta yo voy a intentar leer, porque si no, se va a hacer muy larga. Y leyéndola no me voy a pasar del tiempo que tengo previsto. En esta primera diapositiva os muestro el guión que voy a seguir, que empieza por una pequeña introducción dedicada al origen del universo y a la evolución posterior de la Tierra, para entrar después en el desarrollo de lleno en el origen de la vida y las diversas teorías que existen, parándonos más en la teoría de la arcilla. Por último, en el epílogo, de forma muy breve, veremos cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a rellenar los huecos que aún quedan desde la química prebiótica hasta la célula, y la importancia que esto tiene para encontrar otros planetas o mundos con vida. Antes de adentrarnos, pues, en el origen de la vida en nuestro planeta, comenzaremos por explorar el origen del universo.
que además sería una de las primeras preguntas seguro que se hizo el hombre. Y sus primeras respuestas partían de su concepción religiosa del cosmos. Existían deidades antiguas, creadoras, mantenedoras, incluso destructoras del universo, que eran responsables de la creación de todo lo que nos rodeaba, en especial de los seres vivos, entre los cuales el ser humano ocupaba el lugar favorito. Y esto se encuentra en la mayoría de los textos religiosos, como es la Biblia, el Corán, el Talmud, el Popol Vuh. Dios creó todo lo que estaba en la tierra y su alrededor. Pues bien, precisamente en nuestra Biblia, en el Génesis, describe que Dios creó al hombre haciendo un pequeño figurita de barro y le insufló la vida, como aparece en esta pintura que está en el techo de la Capilla Sixtina. Pues bien, es la primera vez que en un texto escrito las arcillas aparecen asociadas al origen de la vida. Posteriormente, los egipcios y los mayas fueron dos culturas que aportaron muchos conocimientos importantes de nuestro sistema solar y establecieron el modelo geocéntrico. Aunque hubo algunos filósofos griegos muy adelantados que ya en el siglo III se atrevieron a proponer contra viento y marea el modelo heliocéntrico. Pero realmente cuando se impuso fue a partir del siglo XVI, cuando Copérnico, Kepler y sobre todo Galileo propusieron este modelo debido a los instrumentos que disponían ya mucho más precisos. Posteriormente, Newton, padre de la física moderna, sostenía que el universo no tenía ni principio ni fin. Era un sistema estático que se mantenía gracias a la fuerza gravitatoria de sus componentes. Pero realmente hasta el siglo XIX-XX, tanto la ciencia como el hombre estuvo más preocupado de la estructura del universo que de su origen. No fue pues hasta principios del XX cuando se han desarrollado las teorías con base científica. Y ha sido gracias a la mejora de los instrumentos tanto para observar el cosmos como para analizar la luz que nos llega. Así están la teoría de las fluctuaciones, la del principio antrópico, la de las cuerdas, la planetesimal, casi todas ellas partiendo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que fue quien dio el pistoletazo de salida para el desarrollo de todas estas teorías. La teoría más conocida y aceptada y en parte contrastada, aunque tiene sus críticos, se centra en un gran cataclismo cósmico sin igual, la teoría del Big Bang, que cuando la nombramos a todos se nos viene a la cabeza Stephen Hawking, pero él no fue ni su creador ni el padre de esta teoría, lo que fue es su gran divulgador. Gracias a él, hoy muchos de los que estamos aquí si no hubiese existido él, probablemente no hubiésemos oído hablar de esta teoría. El verdadero padre de esta teoría fue Georges Lemaitre. Perdón, que voy a pasar a la siguiente teoría. Fue Georges Lemaitre, que era un físico, matemático y astrónomo belga, que además fue profesor de física en la prestigiosa Universidad Católica de Lovaina. Este científico fue el primero que sugirió que el universo comenzó a partir de un único punto o átomo, que concentraba toda la masa y la energía en un punto y en un segundo, en un tiempo cero,
ocurrió una enorme onda expansiva, como se representa en la figura de la derecha, y toda esa energía y toda esa materia se dispersó por el universo. Él publicó esto en una revista de su universidad y en francés, lo cual, por ello, todos los que somos científicos estamos aquí, pues sabemos que la repercusión que tuvo fue muy limitada, pero sí consiguió que Einstein apoyara su teoría, porque al principio era reacio. Lemaitre era sacerdote y él creía que quería convencerlo un poco hacia la religión, pero finalmente se convenció tras diversas reuniones y congresos y apoyó. Pero esta publicación quedó un poco desconocida. Ya fue posteriormente, en el año 29, cuando Hubble publicó otra teoría muy similar, era lo mismo pero dicho de otra forma. Él sugería que todas las galaxias que nos rodeaban, salvo las que están muy cercanas, están continuamente alejándose de nosotros y lo hacen a más velocidad cuanto más lejos están. De hecho, este trabajo, como ley de Hubble, la publicó en el Proceeding de la Academia Nacional Americana de Ciencias. Y claro, fue mucho más conocido, pero no hizo alusión ni citó el trabajo inicial de Lemaitre. En el 2018, la Sociedad Internacional de Astrofísica, en un congreso mundial, decidió que a partir de ese momento esa ley se debiera llamar de Hubble-Lemaitre, porque así se le reconocía la autoría al que primero creó y publicó esta teoría. Después ya, en el año 70, Arnold Penzias y Robert Wilson descubrieron la radiación cósmica, por el que recibieron el Premio Nobel de Física en el 78. Pero esto no, la existencia de las ondas no solo refrendaba que el Big Bang había ocurrido, sino que continuaba ocurriendo. Por último, el lanzamiento del telescopio James Webb ya ha permitido a los científicos en el 2023 tanto el descubrimiento de las ondas gravitacionales como el ver las galaxias, como se muestra en la foto que está en la margen derecha, abajo. Las galaxias alejándose ya se pueden ver a partir de este microscopio. Pues bien, todo esto confirma que vivimos en realidad en un multiuniverso, aún en crecimiento desde hace 13.800 millones de años en que ocurrió esa primera onda expansiva. ¿Cómo evolucionó nuestro planeta después del Big Bang? Pues bien, al principio era una gran masa incandescente formada por partículas atómicas que se iban condensando, formando núcleos atómicos y captando electrones. Así se van constituyendo los átomos de los elementos químicos, desde los más ligeros, el hidrógeno y el helio, hasta los más pesados, como el hierro. Esto ocurría por procesos de fusión nuclear, lo que produce una gran cantidad de energía. Por tanto, las temperaturas de la Tierra aún se mantenían altísimas. Ya posteriormente, estos procesos se fueron aminorando y nuestro planeta comenzó a enfriarse. Pero entonces también ocurrieron grandes impactos de meteoritos, entre ellos el que originó la Luna, que nos alumbra en las noches que no hay nubes. A medida que fue enfriándose la corteza, fueron cristalizando minerales y
aparecía el agua, que además provenía de las erupciones volcánicas que en ese tiempo eran bastante intensas y frecuentes. Los cristales más primitivos que se han encontrado son unos cristales de circonio, hallados en Australia y que tienen una datación de 4.200 a 4.000 años, o sea que hace a 4 millones, siempre aunque me coman los millones, pero siempre hablo de millones de años. Estos cristales muestran además señales de erosión, o sea, de disolución, recristalización. Se disuelven los más cristalinos, como este silicato de circonio, y reprecipitan otros menos cristalinos que precisamente son nuestras presuntas implicadas, las arcillas, y que aparecen junto a estos cristales y están datadas desde hace 4.000, 3.500 millones de años existen en este yacimiento de Australia y en otros muchos. Generalmente suelen aparecer en zonas calientes, correspondiente a fumarolas o zonas hidrotermales cercanas a erupciones. Por tanto, ya las arcillas estaban en la Tierra primitiva. Estos mismos procesos se han visto que ocurrieron en Marte por los análisis que han mandado los rovers Curiosity y Opportunity, que han demostrado que las arcillas existen en otros planetas. Y estos entornos volcánicos y correspondientes a zonas de fumarolas, pues existen lo mismo en otros muchos planetas. Tenían que tener agua y pudieran incluso vida. Y ya vamos a adentrarnos de verdad en cómo se originó la vida en nuestro planeta. Para ello vamos a definir primero qué es un ser vivo. Un organismo vivo es un sistema químico abierto, o sea, tiene su metabolismo, que como mínimo tiene la capacidad de transferir información molecular vía autorreproducción y debe ser capaz de evolucionar. En este esquema de la izquierda vemos cómo evolucionó la vida desde la primera célula, que aparece sobre los 3.500 millones de años, hasta el hombre. Pues bien, los primeros indicios ciertos de vida en la Tierra provienen de unos fósiles encontrados en Australia Occidental y que muestran estructuras de estromatolitos formados por capas celulares superpuestas que están litificadas y que datan desde hace 3.700, 3.500 millones de años. El problema del origen de la vida es el problema del origen de la célula, que aunque aún no se sabe a ciencia cierta cómo apareció, pero sí se acepta que fue un proceso físico-químico gradual y evolutivo que transformó moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas, primero más pequeñas, después polímeros y después macromoléculas. Es lo que llamamos la química prebiótica y que es en lo que nos vamos a centrar, y para la que sin duda era indispensable la presencia del agua. Existen muchas teorías, pero vamos a tocar las más conocidas para no cansaros. Teoría de Oparin-Haldane. Esta teoría la hicieron los dos a la vez, pero por separado. Tanto Oparin, que era un bioquímico soviético, como John Haldane, que era un biólogo inglés. Y también fue refrendada por Charles Darwin. Aprovechando sus conocimientos científicos en astronomía, estos dos científicos sabían que en las atmósferas de otros planetas y astros existen sustancias como el amoníaco, el metano y el hidrógeno, y pueden servir de sustrato para obtener el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno que hace falta para las moléculas orgánicas.
Pues bien, esta teoría ellos la propusieron, pero después se ha ido comprobando y según donde se haya colocado el lugar donde tenían lugar las reacciones, pues así aparecen diversas teorías. La primera de todas es la chispa de un rayo provocó la reacción en el medio acuoso en contacto con la Tierra. En el año 1950, el químico Harold Urey, ya premio Nobel de Química en el 34 por su descubrimiento del hidrógeno y el agua pesada, sospechaba que la teoría de Oparin y Haldane estaban en lo cierto, pero hacía falta comprobar que eso ocurría. Y le propuso a su estudiante de doctorado, Stanley Miller, que desarrollara un sistema para probar esta teoría. Miller creó un sistema cerrado, como el que aparece ahí en el centro, que tenía un matraz de borosilicato resistente al calentamiento y después se cerraba todo el sistema de forma que en el matraz se ponía el agua, se inyectaban los gases, luego había unos electrodos, por lo que se hacía una descarga eléctrica que simulaba los rayos atmosféricos para finalmente pasar por un condensador y el agua se condensaba. Pues bien, ¿cuál no fue su sorpresa? Que después de una semana el agua se había vuelto de un marrón rojizo. Este agua era lo que él llamaba la sopa primordial u océano experimental. Pues bien, este color rojizo se debía precisamente a las componentes de la vida que se habían formado. Y en aquellos entonces pues se identificaron por cromatografía de papel y eran aminoácidos, ácidos carboxílicos, núcleos base y otros más simples como urea, ácido cianhídrico y otros ácidos orgánicos. Y al microscopio se veía lo que se ve en la parte de arriba a la derecha, se veía como pequeñas vesículas que realmente no eran más que un cúmulo de moléculas orgánicas, que las moléculas orgánicas, como sabéis, tienen hidrofobia y ocurría como en el aceite, pues se juntaban todas y aparecían realmente como si fueran vesículas. La teoría de Oparin-Haldane, por tanto, quedaba demostrada. Pero Urey fue extremadamente generoso y dejó que su alumno publicara el trabajo como único autor en la revista Science en el año 1953. Ahora hay que señalar que se han encontrado meteoritos que han llegado a nuestra Tierra o que se han captado en misiones espaciales que contienen los mismos aminoácidos y las mismas proporciones que encontró Miller en su sopa primordial. Por tanto, este fenómeno se puede estar dando en otros planetas de nuestro universo. Recientemente se ha demostrado por científicos del CSIC, del Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra, que en este experimento, aunque Miller no lo sabía, pero el matraz de borosilicato tenía un importante papel. En efecto, estos científicos comprobaron que si se sustituía el matraz de borosilicato por uno de teflón, que es un polipropileno muy resistente, el rendimiento de moléculas vitales bajaba un 40%. Y si además se empleaba un matraz de teflón, pero se le ponía dentro trocitos de borosilicato, el rendimiento era intermedio entre el matraz de teflón y el matraz de borosilicato. Ahora pasamos a ver otra teoría un poco diferente, que es la teoría de la panspermia o semillas por todas partes, que propone que los aminoácidos, así como otros componentes básicos de la vida, como el carbono y el agua, podrían haber llegado a la Tierra en un gran meteorito procedente de otro sistema de nuestro o de otro universo.
En efecto, se ha descubierto, como ya he dicho anteriormente, que los cometas y meteoritos contienen algunos de los componentes orgánicos de la vida y que su bombardeo en la Tierra durante sus primeros estadios fue intenso y continuado, aumentando la disponibilidad de aminoácidos y otros componentes de biomoléculas como es la ribosa a partir del cianuro de hidrógeno. Esta teoría, que ha sido defendido por grandes científicos, entre ellos nuestro gran bioquímico Juan Oro, no resuelve el origen de la vida, o sea, lo transporta a que se ha iniciado en otro sitio, pero el origen no lo resuelve. Por último, está la teoría de las fumarolas, que según la cual la vida pudo producirse en las profundidades del océano cercanos a los respiraderos hidrotermales. Pero esta teoría tiene el inconveniente de que desde los materiales de partida hasta formar los nucleótidos y ya el ARN, estas reacciones requieren radiación ultravioleta. Por tanto, no son muy posibles que se puedan producir en un océano profundo. Pero sí pudieran darse en estanques de poca profundidad o en un entorno del tipo de aguas termales muy común, por otra parte, en lugares de impactos de meteoritos o regiones volcánicas. Y que incluso la extensa actividad volcánica que hemos dicho que ocurrió en la Tierra primigenia contribuyera a que la vida se iniciara por generar numerosos y enormes cantidades e intensos de rayos localizados. Es otra versión de la teoría Oparin-Haldane, solamente que la sitúa pues, en las fumarolas. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué ha pasado con nuestras presuntas implicadas? Pues que en las fumarolas, a la vez que se formaban estas moléculas de protovida, se estaban cristalizando arcillas, como se ha comprobado en esas que he dicho antes que acompañaban al circonio. Pues bien, es más, o sea, no solo que se formaban ahí, sino que los ácidos que se forman en el brebaje de Miller y que se formarían alrededor de la fumarola hacen que de una disolución que contenga los componentes de la arcilla, éstas precipiten mejor. O sea, coincidían en el mismo sitio formándose las moléculas iniciales de la vida y las arcillas. Y aunque hoy se sabe que la atmósfera primitiva no era exactamente la que pensaban Haldane y Oparin y hizo Miller, pero sus principios siguen siendo válidos porque la diferencia no es grande. Y aparte, también se ha visto que la intensa actividad volcánica y los rayos atmosféricos, al combinarse con impacto intenso y continuado y con la radiación ultravioleta del Sol, crean hidrógeno y ácido cianhídrico, que son la base de la ribosa. En presencia del hierro, con el hierro forman ribosa y la ribosa termina formando ácido ribonucleico, que es uno de los componentes clave de la vida. ¿Cómo se convirtieron estas moléculas de ácido nucleico en las estructuras de las células, tan complicadas que tienen las células, sobre todo con sus membranas? Pues bien, parece que la clave está en los coacervados de Miller, que como vemos en el esquema de abajo, pasaron a ser vesículas que ya se formaban polímeros lipídicos y nucleobase. Estos fueron rodeándose poco a poco de membrana, parece que la membrana también pudo actuar de filtro. Tenemos ya el ARN y la protocélula. Pero en estos pasos precisamente es donde hay un consenso general que la interacción organo-mineral fue muy importante. Y esta interacción organo-mineral precisamente por las arcillas, de ahí viene
la teoría de la arcilla. ¿Y por qué precisamente ella? Porque, como veremos ahora, sus propiedades las convierten en las principales sospechosas. El primero en sugerir el papel clave de la arcilla en el origen de la vida fue Jean Bernal, que proponía esta por las siguientes propiedades: sus ordenadas y repetitivas estructuras laminares, que voy a explicar un momento. Se llaman laminares precisamente porque están formadas por láminas. Todas las láminas son iguales y cristalizan una sobre otra en forma de paquetes de folio. Pues bien, estas láminas son de 3 capas o de 2 capas. Voy a explicar la de 3 capas. Y aquí se ven a la izquierda 3 de ellas. Pues bien, cada lámina de 3 capas como un sándwich. El pan es una lámina de silicio y oxígeno y el jamón o el queso una lámina de octaedros de aluminio e hidroxilo. Esto está compensado, las cargas del aluminio y del silicio con los oxígenos y los OH, y forman los minerales talco y pirofilita, que los conocemos todos. Pero estos son los menos activos. Las arcillas más activas presentan sustituciones isomórficas, que son sustituciones de un catión o un anión por otros de igual tamaño y distinta carga. ¿Cómo se sustituyen aquí? El silicio de los octaedros se sustituye por aluminio, que tiene una carga menos. En el aluminio se sustituye el aluminio por el magnesio, que tiene una carga menos. Si eso era neutro, ahora nos sobra carga negativa y la lámina se convierte en un gran anión. ¿Cómo se compensa esto? Pues entrando cationes interlaminares, suelen ser sodio, potasio, magnesio, calcio, y además estos cationes pueden salir y entrar siempre que se los sustituya otro. Son los que se llaman cationes de cambio. Y esta estructura es la que le confiere las siguientes propiedades que son muy importantes para el origen de la vida. Una enorme capacidad de absorción ligada a ese espacio interlaminar que, como vemos a la derecha, se pueden separar las láminas y entrar una gran cantidad de moléculas. Tienen una capacidad de protección frente a la radiación ultravioleta y además tienen la capacidad de concentrar moléculas orgánicas y catalizar su polimerización. Desde que Bernal propuso su teoría, han sido numerosos los escenarios, incluyendo arcillas, que se han experimentado y descrito. Pero como no quiero cansar, voy a pasar por los que marcaron el paso, los que marcaron el camino, para luego llegar a los derroteros más actuales. Cualquier científico que observe cómo cristaliza un mineral cuando se siembra una disolución concentrada o saturada de sus componentes, se verá tentado de hacer una relación directa entre el crecimiento de ese cristal y la vida. Pues bien, el que clavó esto y lo encajó como un perfecto puzzle fue Ken Smith, en su trabajo El origen de la vida y la naturaleza del gen inorgánico, publicado en el Journal Theoretical Biology en el año 65. Y él identificó la información genética con los defectos cristalinos que se repiten a lo largo de la red del cristal. Es lo que él llama el gen inorgánico o genógrafo. Este cristal interactuaría como molde primitivo para transferir después la información contenida en él a las moléculas orgánicas primigenias de los coacervados de miles, y tras su ordenación se convertirían en las primeras moléculas replicantes. ¿Y por qué él identifica las imperfecciones de cristal con la información genética? Porque son puntos que atraen
a otras moléculas. Pueden ser imperfecciones físicas, imperfecciones químicas e imperfecciones mixtas. Según él, las mejores como puntos de información genética son las mixtas. Pues bien, ¿cuáles eran los mejores candidatos para cumplir estas condiciones? Pues las arcillas, que repiten a lo largo de la red los mismos defectos cristalinos. Y además, sus defectos cristalinos coinciden con los centros activos y, según él, con la información genética. Pues bien, ya hemos dicho que ese gen interactuaría con las moléculas orgánicas hasta que éstas cogieran la información. Pero él lo describe de una forma más intuitiva y según él, pues la vida tiene un origen primario y un origen secundario. El origen primario, imaginemos en estos esquemas que hace él, está la Tierra y un poro por el que fluye agua. Esta disolución, si lleva los componentes de la arcilla, empiezan las láminas de arcilla a formarse y a la vez también las biomoléculas. Y estas empiezan a engancharse a los bordes de los cristales. Aumentan, si esto sigue en el tiempo, aumentan las láminas de arcilla y aumentan las moléculas orgánicas a expensas de esa disolución que trae alimentos. Y por último se concentran las biomoléculas ya mucho más densas en el 3, se concentran las biomoléculas que son genéticamente compatibles con las arcillas, no cualquiera. Y el conjunto se mueve como un todo. De forma que si al conjunto, a la parte izquierda, le llega el flujo, sigue viviendo. Es un pseudoorganismo, dice ella. Mientras que a la derecha no le llega el flujo, esa parte se muere. Pues ya vamos a pasar a ver el origen secundario. Hasta aquí en el origen primario la replicación la ha llevado la arcilla, pero en el origen secundario ya la replicación pasa a la nucleobase. Las moléculas de protovida que están asociadas empiezan a ordenarse en los espacios interlaminares, acoplándose a la distribución de los centros activos. Se polimerizan una vez en el interior de este espacio confinado interlaminar, se concentran tanto que empiezan a polimerizarse en estos espacios interlaminares y a formar un pseudocristal. La información finalmente es transferida a la nucleobase, que comienza a metabolizar y replicarse desprendiéndose del genógrafo. Este primer organismo, según este autor, sería un virus. Es un trabajo muy bien hilado, pero quedan muchos puntos oscuros en él. Pero veremos que, en parte, otros muchos sí tienen razón. La célula necesita de polímeros que formen su membrana, de polímeros enzimáticos que le ayuden a realizar su metabolismo y de nucleobases que repliquen la información. Pues bien, vamos a ver que estos polímeros se pueden formar en nuestras arcillas. La formación de oligopéptidos, polipéptidos y proteínas a partir de aminoácidos es una reacción que se ve muy sencilla. Entre dos moléculas se pierde una de agua y se forma el enlace peptídico, pero esto que es tan sencillo, pues realmente no ocurre espontáneamente, necesita o de un agente condensante en el medio o de un agente activador en la molécula o de arcilla. Precisamente la HAB, he puesto un ejemplo
demostró en el 78 la oligomerización de la glicina era posible en presencia de mommorillonita, sometida a aumentación de secación, fluctuando la temperatura de 25 a 95 grados. Así se llegaba hasta 6 oligómeros. Pero es que si repetía el ciclo, centrifugando y poniendo disolución fresca, se podía llegar hasta 50 monómeros. Ya es un señor polipéptido. Estos mismos se han comprobado después para otros muchos aminoácidos y sus combinaciones. La arcilla podría, pues, de esta forma contribuir a la formación de las membranas necesarias para la célula. Ahora vamos a pasar a comprobar otra polimerización que ocurre gracias a la arcilla. A partir de ese monómero, imidazol, fosfato, riboso, adenina, si ese monómero se pone en presencia de mommorillonita sódica, se forman polinucleótidos de hasta 14 monómeros. Repitiendo el proceso de separar la arcilla y volver a añadir disolución nueva puede llegar hasta 55 monómeros. Se forman además nucleótidos de otras bases, se ha visto como la citosina, la guanina, la inosina, incluso la combinación de varios de ellos. A partir de 40 monómeros, estos nucleótidos ya pueden mantener la información y catalizar reacciones de otras moléculas. O sea, estamos muy cerca del mundo de la ARN. Esto podría darse en cualquier entorno donde llegara disolución de arcilla y llegara disolución de biomoléculas monómeras y formaría los polímeros. Pero el ARN es el precursor más cercano de la vida celular. Por tanto, las arcillas han llegado muy cerca de formar la célula. Pero, así como otros componentes de la vida, como aminoácidos, nucleobases, se han encontrado en meteoritos, el ARN no se ha encontrado hasta ahora en casi ningún meteorito, en ninguno. Lo único que se ha hallado es una nucleobase de uracilo en un asteroide muy cercano a Neptuno, lo que nos habla de que la protovida se puede estar generando más cercana ya a la célula en otros planetas, incluso en otros mundos. Actualmente yo creo que la astrobiología es una ciencia realmente apasionante. Pero las arcillas, especialmente las laminares, no solo son capaces de sintetizar y polimerizar moléculas, sino que también la pueden absorber entre sus láminas. Y vamos a ver cómo puede absorberse una proteína en las arcillas. Pues esto ocurre, hay que fijarse cómo es la proteína, que es la que está en el centro. Tiene dos partes iónicas, que son la verde, una el grupo amino, otra el grupo carboxilo. El grupo amino puede protonarse y es positivo, y el grupo carboxilo puede disociarse y es negativo. Pues bien, esta molécula puede llegar a entrar desplazando algunos de los cationes y la parte del carboxilato interaccionar con los hidroxilos de los bordes. Y además la parte central, que es la lipófila, se podría asociar a las zonas lipófilas, que son las azules, que están en el espacio interlaminar. Yo diría que esta molécula se puede encontrar bastante a gusto ahí en ese sitio, porque está rodeada de centros activos que le apetecen. Pues bien, las cantidades absorbidas dependen de la cantidad y distribución de la carga laminar, del catión de cambio, del pH, pero sobre todo del peso molecular, tamaño y conformación de la proteína. Pues ya pasamos a la absorción
otro trabajo, hay muchos, que muestran que el ADN se absorbe también en las arcillas. Y este precisamente se ha caracterizado un complejo que se ha extraído del suelo. Y mediante difracción de rayos X, pues se ha visto que las láminas estaban separadas y mediante espectroscopía infrarroja que los enlaces que estaban interaccionando con la arcilla eran los grupos fosfatos, que unos estaban unidos a los bordes de los cristales y otros a través de puentes de catión a los oxígenos planares. Esto después, hace muy poco, en el año 22, gracias a la microscopía de fuerza atómica, se puede ver directamente. Y eso es lo que ha hecho Helen Hassman y ha publicado su trabajo en la revista Life. Aquí se muestran en esta fotografía 3 moléculas de ADN enganchadas por 2 puntos al cristal de arcilla. Y casualmente, no es casualidad, claro está, las 3 tienen la misma orientación con respecto al cristal. Y os recordaréis que hemos dicho que los defectos cristalinos, que eran los centros activos, se repetían en el mismo orden a lo largo de la lámina. Por tanto, nos está hablando de 2 centros de enlace. Además, en la parte izquierda hay un trozo de cristal roto. Hay un hueco, pero ahí se ven muchas moléculas de ADN. Lo que pasa es que se ven más pequeñas porque están perpendicular al plano de la lámina. Helen Hassman propone la mica como nicho ideal para el origen de la vida y lo basa en 2 cosas. En que si se usan como soporte en microscopía es porque existe una gran afinidad, pero además porque en la concentración de potasio en la mica es exactamente la misma que la que tiene la célula. Y claro, debe ser bastante más confortable a una célula convivir en un entorno que tiene su misma concentración de potasio, que además es fundamental. Pues bien, yo realmente aquí lo que me parece importante es demostrar a dónde se puede llegar con la microscopía de fuerza atómica. Y ya voy terminando. El origen de la vida es una ciencia histórica multidisciplinar con sus puntos de vista desde la biología, la geología y la química. Yo he insistido como química que soy más en la química. Las arcillas han sido repetidamente señaladas y avaladas por numerosos resultados como presuntas implicadas en el origen de la vida. Los resultados experimentales se basan en hipótesis y nos dan una aproximación al origen de la vida, pero nunca pueden probarlo de forma absoluta. Aclarar todos los pasos ayudaría a descubrir otros posibles mundos habitables para el hombre o habitados por otros seres similares. Y en conexión con esto es que casualmente estos días, pues el Nobel de Química del 2023 va de proteínas y ha sido compartido por 3 científicos. La mitad por David Baker, por el diseño de proteínas por computación, y la otra mitad compartida por 2 autores, Demis Hassabis y John Jumper, por la predicción de la estructura de proteínas mediante inteligencia artificial. Yo creo que por ahí es por donde van los tiros para poder avanzar en esto del origen de la vida. Bien, la vida es una especie de accidente químico, una danza giratoria que no se ha detenido en más de 3.500 millones de años. Las arcillas, a través de la interacción organomineral, han tenido un papel relevante. Son unas presuntas implicadas, muy presuntas, según los datos, creo yo, que he dado aquí.
¿Podría haberse dado o estar dándose estos pasos de protovida en otros planetas del universo? ¿Por qué no? Tenemos ya pruebas de ello en una gran cantidad de meteoritos. La computación y la inteligencia artificial ayudarán a concretar los pasos que faltan desde las moléculas prebióticas asociadas a la arcilla hasta las células. Yo creo que seguro que sí, lo que pasa es que esto daría para otras charlas. Y la mía ya ha llegado a su fin. Espero no haberos cansado demasiado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen, por tu conferencia, por tu ilustración sobre el origen de la vida, que resuelve muchas de las dudas que a lo mejor teníamos sobre ese origen de la vida, pero indudablemente son muchas más las preguntas que nos quedan abiertas. Es decir, la vida, la evolución hay que entenderla como un proceso vivo que empezó con las arcillas probablemente, o casi con toda seguridad, pero que nos ha cogido, nos ha pillado a nosotros aquí, pero quién sabe lo que queda todavía por delante, que no lo veremos, pero ahí se queda la pregunta y la interrogación. Bien, yo quisiera, por supuesto, darle las gracias a Álvaro Pimentel de nuevo y a Juan de la Rosa, los dos tenientes de alcalde que nos acompañan hoy, y por supuesto a Julián como representante del rector, porque yo creo que es un momento de interacción institucional. Que muchas veces hablamos de la relación interdisciplinar en ciencia, cómo nos relacionamos las distintas disciplinas, también las instituciones. Y yo creo que hoy es un buen ejemplo de esa relación interinstitucional de la academia con la universidad y, por supuesto, con el ayuntamiento, que representa a la sociedad a la que de alguna manera, o de una manera muy clara y evidente, nos debemos. Bien, esa idea de abrir la academia a la sociedad, de acercarnos a la sociedad, cumpliendo además con lo que nos marca nuestros estatutos, en su primer artículo, una de nuestras funciones es el fomento, el cultivo de la ciencia, pero por supuesto también su difusión y su divulgación, la interacción con la sociedad. Y estamos hoy aquí en un acto solemne, el acto de apertura de curso, dando un poco de cuenta, rindiendo cuenta de qué es lo que se ha hecho en el año anterior, y ha sido la memoria que nos ha leído el secretario. Pero yo quisiera remontarme a la apertura de curso del año pasado. La Junta de Gobierno, el equipo actual que tenemos la responsabilidad de llevar el día a día de la academia, pues cuando estábamos en el acto de apertura del año 2023, llegábamos prácticamente con 2 o 3 meses de haber sido elegidos, y prácticamente con ideas, con ilusión, con proyectos. Hoy, según hemos visto en la memoria que nos ha leído el secretario, muchas de esas ideas, de esas proyecciones, son proyectos ya realizados, proyectos puestos en marcha, proyectos que de alguna manera van en esa línea que queríamos de acercar instituciones, acercar relaciones, acercar contactos y acercarnos a la sociedad. O sea, de manera que la estrategia que hemos seguido en la Junta de Gobierno de la Academia en este año pasado ha sido doble, o sea, ha pivotado sobre 2 ejes fundamentales. Uno, lo que es la difusión de los conocimientos científicos a la comunidad científica, es decir, la difusión entre iguales, pero luego también la divulgación, como la palabra indica, viene de hacer accesible a las personas, a los ciudadanos no especializados, no expertos, hacer accesibles los conocimientos de la ciencia. Esos han sido los 2 ejes fundamentales y en ese sentido, dentro de cada uno de ese marco de difusión y de divulgación, de apertura a la sociedad y de discusión interna, creo que hay, por una parte, que hablar de lo que podríamos llamar una concepción holística de la ciencia. Es decir, muchas veces por tradición, porque venimos
de la separación entre distintas disciplinas, incluso facultades. Hoy tenemos aquí a todos los decanos de ciencias, como si fueran compartimentos estancos, pero la ciencia al final es una. O sea, hay que hablar, el ciudadano tiene problemas, la sociedad tiene problemas y lo que quiere son soluciones. Soluciones que se pueden abordar usando metodologías muy diversas desde áreas como la ciencia, como la bioquímica, la biología, la matemática, la computación. Tú nos hablabas del Premio Nobel de Química, esa interfase de la predicción de estructuras con computación, con inteligencia artificial. Esa es la manera de hacer ciencia de futuro y creo que es una de las funciones que tenemos en la academia de facilitar esa concepción global de la ciencia, de hacer una la ciencia. Ese ha sido uno de los ejes que nos ha movido. Y el otro es el abrirnos a la sociedad, sobre todo para que la propia sociedad se dé cuenta de que tiene necesidad de ciencia. La ciencia es necesaria. La ciencia es necesaria y hay una necesidad social de ciencia, porque a fin de cuentas la ciencia está en la solución de muchos de los problemas, de la mayoría de los problemas, yo diría, que tiene la sociedad hoy en día. Hay problemas globales, problemas que no podemos resolver ni siquiera a nivel de país individualmente, sino que hay que afrontar esos problemas de una manera conjunta, de una manera acorde de todos los países, de todos los ciudadanos. Entonces, esa es la necesidad social de ciencia, esa idea de hacer que el ciudadano se dé cuenta de que necesita a los científicos para mejorar su calidad de vida, para mejorar su salud, para mejorar el planeta, hacerlo sostenible y, por supuesto, para dejarle una mejor herencia a los ciudadanos, a nuestros nietos e hijos que vienen detrás. Todo esto, evidentemente, no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo institucional. Y, lógicamente, hay que darle las gracias nuevamente a las dos instituciones aquí representadas porque han sido las que más nos han apoyado y nos han venido apoyando en este año pasado. Por supuesto, la academia va a cumplir, ahora lo diré un poquito, 40 años el año que viene. Ha pasado por todo, tiene ya una dilatada historia y somos herederos de esa historia y, por supuesto, hay un montón de actividades, como ha relatado el secretario, que vienen de años anteriores, de toda la gestión que se ha hecho anteriormente, los presidentes que han estado antes que nosotros. Aquí tenemos a Benito Valdés o a José Luis de Justo. Lógicamente están los premios a jóvenes investigadores con la maestranza de caballería, está el ciclo con Fundación Cajasol, están también los martes del Ateneo, pero hay nuevas actividades, nuevos proyectos, como decía, que teníamos en la cabeza hace un año, que ya hoy en día podemos presentarlos como proyectos hechos realidad. Y entre otros, yo voy a resaltar solamente un par de ellos, son los dos que aquí tenemos representados. Nuestros dos patrocinadores, el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla. Y no me gusta la palabra patrocinador, porque me gusta más la palabra mecenas. El patrocinador es alguien que invierte, por así decirlo, dinero, ayuda al desarrollo de una actividad artística, científica, literaria, pero pide un recambio, pide un feedback, pide que se le ponga el logo, pide que se le dé publicidad, necesita algo a cambio. El mecenas no, el mecenas es un movimiento altruista de una persona, de una sociedad, que de manera gratuita, simplemente porque tiene interés en el conocimiento, ayuda al desarrollo de esa actividad. En ese sentido, los considero más mecenas que patrocinadores. Y en el caso concreto del Ayuntamiento de Sevilla, firmamos con el alcalde, con José Luis de Sanz, hace unos meses un convenio, un protocolo de actuación, de compromiso para el desarrollo de una serie de actividades conjuntas entre el Ayuntamiento y la Academia. Y este acto que hoy estamos teniendo aquí, totalmente patrocinado y apoyado económicamente por el Ayuntamiento, es una muestra de parte de ese convenio. Y luego hay otra actuación en ese protocolo que cuando se la presentamos al alcalde, que fuimos el secretario y yo a verlo, con Juan y también con Álvaro, la idea de hacer que la ciencia que se hace en Sevilla, de alguna manera se utilice como instrumento para promocionar la ciudad. La ciudad, por supuesto, la ciudad de Sevilla se vende por sí sola, no hace falta que digamos la cantidad de razones por las que nos visitan nuestros turistas, pero poco saben, se conoce
sobre la ciencia que se hace en Sevilla. Entonces, la ciencia puede ser un instrumento de enorme utilidad, de palanca, para promover la ciudad también, para dar a conocer la ciudad, y no solamente por el Alcázar, donde hoy estamos, indudablemente, y por la Catedral o por la Plaza de Toros, que también es otro de los monumentos de la Plaza de España. Es decir, lógicamente, es la historia de Sevilla. En parte vivimos de nuestro pasado, de lo grande que fue Sevilla en su época, pero hay una parcela importante, una gran desconocida en la ciudad, que es la ciencia que se hace en la ciudad. Ese fue el proyecto que le presentamos al alcalde, que lo acogió con cariño y con ilusión, y sobre el que estamos trabajando. De alguna manera, que la ciencia sirva también para promocionar la ciudad y que la gente venga a Sevilla, que de hecho viene a trabajar con nosotros en nuestros laboratorios, o vamos afuera, que eso sirva para promocionar también la ciudad de Sevilla. Espero que estamos trabajando en ello, Álvaro. Seguro que el año que viene, en el acto de apertura, presentaremos algún paso adelante en ese sentido. Y me estaba acordando ahora estamos ahora con estos días con las elecciones americanas, y habréis visto a Donald Trump con la gorra Make America Great Again. Hagamos América grande de nuevo. Make Seville Great Again. O sea, hagamos a Sevilla grande de nuevo, y que en ello pues la ciencia juegue un papel importante. Bien, con la universidad, pues exactamente también firmamos un convenio, gracias en buena parte también a Julián, que nos acompañó desde el primer momento, a los decanos de las facultades de ciencia, que también nos apoyaron desde el principio, y como consecuencia, y el secretario ha citado algunas de las acciones que han tenido lugar, os diría que se ha llegado al acuerdo de que haya un acto de apertura conjunto de los másteres de ciencias de la Universidad de Sevilla, de tal manera que tengamos un conferenciante invitado y que dé una conferencia para los profesores y alumnos de conjunto, en esa idea de hacer que la ciencia se una y que haya relaciones interdisciplinares, que poner junto a los estudiantes de los másteres para que se conozcan entre ellos y tengan una mayor actividad y mayor relaciones y conexiones. Eso tuvo lugar la primera conferencia por Lluís Montoliu el día 9 de octubre. Luego también llevamos adelante un proyecto que es el premio a tesis doctorales leídas en la Universidad de Sevilla, que también se hará de manera conjunta con las 4 facultades de ciencias, y que se hará entrega del premio el día San Alberto Magno, el que se celebra todos los años. Es un acto conjunto de las 4 facultades con la Academia de Ciencias. En este caso concreto se añade a los premios a los diplomas que se le conceden a los mejores expedientes en las 4 facultades, se añade el premio a la tesis doctoral leída en la Facultad de Sevilla. Va a ir rotando por las 4 facultades, porque el acto cada año se hace en una facultad distinta. Este año le toca biología. Este año la idea ha sido de que el premio vaya a una tesis doctoral leída en biología en cualquier facultad, porque lo que se pretende es precisamente apoyar la interdisciplinaridad. Entonces, una tesis leída en la Facultad de Farmacia, de Medicina o incluso en la Escuela de Ingenieros que tenga alguna relación con la biología va a ser objeto de estudio. Se han presentado 44 tesis, se resolvió el premio hace una semana, o quizás menos, fue el viernes cuando nos reunimos, y la verdad que todos nos quedamos absolutamente asombrados de la calidad de las tesis que se presentan y que se desarrollan en la Universidad de Sevilla. Y nuevamente con esa visión conjunta de aproximar las metodologías de las distintas facultades o de las distintas disciplinas. Estamos trabajando con la directora de los doctorados de la Escuela de Doctorado Internacional, con Mercedes Fernández Arévalo, sobre otra idea que es lanzar una jornada de nuestros premiados, los jóvenes investigadores, que cada año tenemos 3 premios. Son jóvenes emergentes, group líderes, muchos de ellos que tienen su propio grupo de investigación, gente que ya han recorrido bastante de la carrera, de su trayectoria, de su carrera científica, gente de éxito en su campo. Una jornada conjunta con doctorandos de la Universidad de Sevilla.
de tal manera que durante un día estén conviviendo, contándose sus penas y sus glorias unos a otros, no solo desde el punto de vista científico, sino también cuál es la experiencia de esos jóvenes group leaders, jóvenes líderes de grupos que de alguna manera ayuden, orienten, asesoren, mentoricen a los jóvenes doctorandos de la Universidad de Sevilla. También en el ciclo de Historia y Filosofía de la Ciencia, gracias al apoyo de la Universidad de Sevilla, vamos a tener un ciclo que coordina fundamentalmente Francisco Sánchez Burgos con Manolo Castillo. Con Manuel Castillo vamos a hacer que, y la Facultad de Química, como decía anteriormente, vamos a hacer que haya un acto de inauguración también, una conferencia inaugural por un conferenciante invitado que venga de fuera de la Universidad de Sevilla. Y, por supuesto, como dicen los ingleses, last but not least, en nuestro proyecto de arte y ciencia con la Facultad de Bellas Artes, que tenemos aquí a Daniel Bilbao, el decano de la Facultad de Bellas Artes, también que estuvimos hablando hace un año aproximadamente, quizás menos, sobre esa idea de usar el arte como instrumento para acercar la ciencia a la sociedad. Y cogimos como idea la inmolación de las células de nuestro organismo, que está continuamente, las células se están dividiendo, esas células que nos contaba Carmen de cómo se originan. Esas células están dividiéndose, se están reproduciendo en nuestro organismo. Si no hubiera control, creceríamos desmesuradamente, de manera gigantesca, porque tenemos casi la misma apariencia, nos salen algunas arrugas, algunas canas, pero casi mantenemos la misma fisonomía, precisamente porque al tiempo que hay células que se reproducen, hay otras que se mueren. Y lo interesante, lo realmente atractivo de ese equilibrio, de esa homeostasis, es que las células se mueren de manera ordenada, se mueren de manera ordenada, y es lo que llamamos los bioquímicos muerte celular programada, porque hay una programación para que las células se mueran de manera ordenada, y lo hacen poniendo los restos al servicio de las células que sobreviven, a disposición de la comunidad. Y fue Daniel, te lo tengo que reconocer, el que dijo, claro, eso es una inmolación, se inmolan, se sacrifican por ponerse a disposición de la comunidad. Esa es la idea. Sobre eso estuvimos trabajando con los profesores, las profesoras de la Facultad de Bellas Artes, del máster, y tuvimos varias conferencias, discusiones, entrevistas con los alumnos de Bellas Artes, y después de ese diálogo abierto entre científicos y artistas, al cabo de todo un curso, pues resultaron una serie de obras de arte que al final han sido bastante más de la esperada, porque no solamente los alumnos, también los profesores se animaron y ellos también contribuyeron con sus propias obras, incluso las dos coordinadoras a las obras. Y todo eso, fueron 20 obras en total, ha constituido una exposición que se ha hecho en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña, con el patrocinio o el mecenazgo de la Sociedad Española de Bioquímica, y se ha hecho en La Coruña, aparte de que allí está el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque la Sociedad Española de Bioquímica quería que se hiciera con su congreso, para que los congresistas fueran a ver la exposición. Y allí tuvimos además una mesa redonda con el director del museo, etc. Ha sido un enorme éxito, lo tengo que reconocer. Me han dicho que nosotros estuvimos allí un par de veces, en julio y luego en septiembre. Muchísimos niños de colegios se lo han llevado allí, han estado viendo pues cómo los artistas interpretan esa inmolación de las células. Y sobre todo, ¿qué es lo que se queda de todo esto? Pues que los alumnos y los padres de los alumnos y los profesores acaban entendiendo cómo funciona nuestro organismo y por qué hay unas células que se mueren para que otras vivan, cómo hay unas células que se entregan, se inmolan para que otras sobrevivan, y que la pérdida de esa regulación, de ese control, eso es la enfermedad, eso es el cáncer, eso es la muerte. Entonces, ese mensaje a la sociedad llega muchísimo mejor y alcanza mucho más a través del arte, a través de los artistas, que si somos los científicos directamente los que tratamos de explicar eso a los ciudadanos. Esa es un poco la filosofía, y tanto es así que lo vamos a seguir haciendo este curso. Ya hemos empezado a proyectar cuál va a ser el plan de trabajo para el año que viene. O sea, quiero decir con ello, y ya voy terminando,
de que efectivamente hay toda una serie de actividades, de proyectos que tenemos en la cabeza, que tenemos en mente, que poco a poco vamos desarrollando. Por supuesto, necesitamos el mecenazgo de las instituciones. Yo creo que hoy es un buen ejemplo, como os decía, de esa interacción entre instituciones para el patrocinio, para el mecenazgo, para el desarrollo de la ciencia, ese acercamiento a la sociedad, porque a fin de cuentas nosotros somos sociedad también, no somos científicos solo. Aparte de científicos, somos también ciudadanos y formamos parte de esa sociedad. Y finalmente, ya para concluir, deciros que nuevamente que el año que viene celebraremos los 40 años de la Academia. La Academia se fundó en el año 1985. Será un año importante para nosotros en nuestra corta carrera. Si nos comparamos con otras academias como la de Medicina o algunas otras, 40 años es una carrera corta, pero enormemente rica en muchísimos sentidos. Y aquí tengo que sacar pecho también para concluir diciendo que nuestra academia, aparte de todas estas actividades que os estamos contando que hacemos, también tiene un enorme patrimonio humano, personal, en los que son los componentes de la academia. Hay premios de todo tipo, premios Jaime I, premios Príncipe de Asturias, premios nacionales de investigación de Andalucía, internacionales, premios Nobel también. Creo que hay una enorme riqueza científica en nuestra academia y eso tenemos la voluntad, queremos ponerla a disposición de los ciudadanos y que las instituciones nos sirváis de palanca, de tránsito, de puente para conseguir que eso sea una realidad. Muchas gracias. Bien, y ahora le devuelvo la palabra al teniente de alcalde, no sin antes pedirle a Julián como vicerrector, si quiere decir unas palabras en nombre del rector. Sí, pues sí, claro, muy brevemente porque no quiero hacerle esperar. Bueno, saludar en primer lugar a los compañeros de la mesa, al señor teniente de alcalde, al presidente y secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias y al presidente de las Academias Sevillanas de Ciencias de Andalucía. Felicitar a la conferenciante, a la profesora Hermosín. Hemos todos disfrutado de tu charla y de cómo has conectado áreas tan distintas. Tengo que decirte que yo he trabajado también en materiales cerámicos antes de empezar a dedicarme a otras cosas. Materiales cerámicos, pero monocristalinos, nada de cerámicas avanzadas. No se asusten, que no me voy a extender en mi vida científica, pero simplemente comentar ese vínculo. Me trae muchos recuerdos de venir a un acto como este, bueno, después de conocernos desde hace tanto tiempo con los decanos aquí presentes, directores de centros mixtos, miembros de equipos de los decanatos, profesoras, profesores, investigadoras, investigadores. Y me resulta muy agradable estar aquí hablando de la academia. La academia siempre la hemos visto desde la universidad como una institución fundamental, una institución que combina el aporte de la experiencia que tienen sus miembros, sus profesoras y sus profesores que pertenecen a la academia, y por otro lado el enfoque que bajo mi punto de vista siempre me ha parecido que tiene y me ha parecido significativo porque es un enfoque hacia la juventud. Se enfoca mucho en sus premios de investigadores jóvenes, de mejores expedientes, ahora con el premio de las mejores tesis en el ámbito de ciencia, tomando turnos en cada facultad, y está muy enfocado al apoyo al inicio de la investigación, muy enfocado hacia la transversalidad, como ya nos indicaba su presidente, la divulgación, la conexión de la ciencia y la sociedad. Y creo que quizás más últimamente, pero que está muy enfocado también a intentar cambiar algo que es devastador en nuestra sociedad, que son las fake news. Es que la Tierra puede ser plana, así lo dicen muchas veces en TikTok, y creo que eso es una de las preocupaciones que a mí me han transmitido los miembros de la academia, y me parece que es una lucha importante en la verdad científica y cómo la verdad científica puede transformar la sociedad y generar conocimiento, que al fin y al cabo es lo único que
que nos puede apoyar, en lo que nos podemos basar para ser una sociedad avanzada. Se ha visto en las actividades que ha presentado el secretario el desarrollo de actividades tan tremendas que ha tenido la academia. Como decía antes, pues hemos tenido con la Universidad de Sevilla y la Academia una historia conjunta extraordinaria que, bueno, yo me permito decir que he vivido también en primera persona y, bueno, viendo a Benito, a José Luis de Justo, pues me acuerdo de todo lo que hemos trabajado por la Academia, como tenemos ese precioso edificio en Reina Mercedes y el extraordinario trabajo que costó que estuviera ahí. Y yo creo que está ahí porque se juntan personas, nuestro rector Miguel Ángel, los presidentes de la Academia, que tienen un objetivo común. Y cuando se cree en algo, se tiene un objetivo común, por muchas dificultades jurídicas que haya, quien se escude en dificultades jurídicas es que realmente no quiere llegar al proyecto final. Y en aquel caso pues hubo momentos en los que hubo que tomar decisiones y buscar soluciones, y se llegó a tener la academia que tenemos. Bueno, también Miguel Ángel acaba de recordar un hito más cercano, que es el convenio que hemos firmado. Yo creo que ha sido una buena idea y para mí pues también me ha resultado muy emocionante haber participado en ese convenio cuatrienal de apoyo a la academia. Y desde luego cuando tuvimos la primera reunión, Miguel Ángel, Enrique y mi equipo, pues yo realmente lo vi como una oportunidad extraordinaria. Personas que están deseando desarrollar actividades y tener un impacto. Y bueno, también ahí creo que conectamos y creo que también se consiguió y se está materializando este otoño con el premio a las tesis, la inauguración de los cursos de máster y las otras actividades ya mencionadas. Yo solo acabar diciendo que es una academia joven, ya con 40 años, que espero que el año que viene, por supuesto, nos veremos aquí otra vez. Y yo diría que no somos patrocinadores ni lo que somos copartícipes. Realmente creo que esto es un proyecto común, me permito tomarme ese privilegio y bueno, os felicito de nuevo por todas las actividades y la inauguración del curso hoy. Bueno, buenas noches ya a todos. Aprovecho este momento para saludar al presidente del Instituto de Academias de Andalucía, también a los distintos presidentes de las Reales Academias aquí presentes, y a los decanos de las facultades de ciencia y demás autoridades académicas. Yo creo que tras la gran lección magistral que nos ha dado la profesora Hermosín y también tras el gran balance de actividades que ha hecho el secretario de la Real Academia, pues presentando la memoria del año 23-24, del curso 23-24, queda acreditado que Sevilla es la ciudad de la ciencia. Y desde el Ayuntamiento de Sevilla nos vemos obligados a seguir colaborando, a seguir estrechando aún más la colaboración con la Real Academia por este motivo, porque tenemos uno de los objetivos principales de la ciudad, es divulgar la ciencia que se hace en Sevilla. Así que, querido presidente, tras la firma del convenio de colaboración, vamos a seguir colaborando juntos para lograr este objetivo conjunto de ambas entidades. La Real Academia Sevillana de Ciencias, yo creo que se erige como un faro de luz en un mundo que necesita cada vez más curiosidad e indagaciones científicas. Ya el presidente lo ha mencionado, en una sociedad, la actual, que tiene que dar respuesta a muchos desafíos globales, necesitamos a la ciencia detrás de la sociedad para ayudar a dar respuesta a estos desafíos. Y por eso la ciencia no puede estar en la sombra de las aulas y los laboratorios. La ciencia debe ser accesible y comprensible para todos, inspirando a las futuras generaciones y sobre todo fomentando una cultura científica que nos ayude a todos a progresar como sociedad. Yo hoy quiero especialmente agradecer a cada uno de ustedes
su dedicación y esfuerzo continuo a la investigación, su pasión por la ciencia, su compromiso con la investigación y su deseo de compartir ese conocimiento, yo creo que es el motor, el combustible que lleva a esta Real Academia hacia la excelencia. Yo voy terminando. Les animo a que aprovechen la oportunidad que les brinda este nuevo curso académico. Anímense a investigar con valentía, anímense a cuestionarse lo establecido y sobre todo les pido que sigan inspirando a otros la pasión por la ciencia, porque yo creo que ese es el mejor camino para asegurar que este curso que hoy comienza sea un periodo de crecimiento, de colaboración y de logros significativos. Y sobre todo, que cada uno de ustedes contribuya a un legado de conocimiento que trascienda para construir una Sevilla mejor. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Declaramos inaugurado el curso.